Bendito Padre Celestial, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene nuestra vida en sus manos, el que hoy tuvo misericordia en nosotros y podemos ver, caminar, sentir, abrazar, reír, gracias a Él. Ciertamente todo es gracias a Dios. Eso es lo que debemos de darle. Gracias al Señor, al Dios Todopoderoso. La gloria y la honra para Él. Esté en las situaciones que estemos, siempre debemos darle gracias a Dios. Como Job, que dice que le quitó todo el diablo, lo enfermó, pero no dejó de alabarlo, glorificarlo. Aun cuando sus amigos pensaban que él estaba en pecado. Dios le hizo ver a lo último, cuando ya vieron la gran bendición. Bueno, no es cierto. Dios exhortó a los amigos de Job. Se le ve que Job nunca había pecado. Ellos decían, es que estás mal, Job. Por eso te pasa lo que te pasa. Y es cierto, muchas veces así somos criticados. Nos pasa lo que pasa, estás en pecado. A veces sí hay pecado. Y es consecuencia del pecado. Pero hay veces que no es por consecuencia del pecado, sino es porque Dios está probando el corazón de la persona. Y es ahí donde hemos de nosotros identificar cómo estamos nosotros. Vayamos a las escrituras como fue nuestros queridos hermanos de Berea. Pablo predicaba con el poder del Espíritu Santo, pero los bereas eran inteligentes. Dios le dio sabiduría a ellos, conocimiento, para que supieran qué hacer, o sea, le dio un discernimiento. Vamos conforme a las escrituras. Ciertamente todo aquel que te predique la palabra, o veas un video, vaya, siempre tienes que relacionarlo conforme a las escrituras. Si está envasado a lo que dice la palabra de Dios. Y si coincide, si dice lo que está escrito, pues quiere decir que sí, ¿verdad? Hay que ver cómo estamos. Para eso es tener un arrepentimiento todos los días, pidiendo el perdón al Señor por los pecados. Y decirle, Señor, muéstrame cómo estoy delante de ti. Si el Señor te dice lo mismo que aquellos predicadores, que aquellos videos que salen en internet, es conforme a lo que está escrito, entonces quiere decir que estás en pecado. Pero si no, Dios no te dice exactamente cómo es, entonces no estás en pecado. Él te va a hablar cómo estás. Por eso es que debemos escudriñar las escrituras todo el tiempo, para no ser engañados por Satanás, porque Satanás dice, aún Pablo lo dijo, si un ángel del cielo viniera a anunciarles otro evangelio, aún yo, él lo dijo, a uno también. No te habla lo que es, va a ser maldecido. Y no debemos de creer exactamente. Por eso es que nos pone a que meditemos, escudriñemos las escrituras. Por eso dice, a la verdad, que escudriñar las escrituras, porque la verdad en ella está la salvación. La mayoría de personas, por eso hay fracaso, por eso solamente están en falsas iglesias, porque hay predicadores que no fueron enviados de Dios, hay otros que sí, pero muchas iglesias que no son enviadas por el Señor, y que hay muchísima gente que está cayendo en falsas doctrinas y que piensan que están bien cuando están mal delante de Dios. Lo único que Dios nos dice, pues examínate y ve lo que está escrito aquí, qué es lo que Dios te dice.
cómo Dios está hablando. Y conforme a lo que Dios te diga, vas a creerle a Dios. Primero antes de aquel hombre que te predica, aquellas falsas iglesias, aquellos videos que salen en internet. Primero medita si está conforme a las escrituras, si es como si te está hablando a ti, ¿no? Mira que hay mensajes que vienen ciertamente de Dios, pero hay que ver si realmente te está hablando a ti. Ya sé que te está hablando que estás en santidad, ya sé que te está hablando que estás en pecado. Qué bonito, ay, me dice que estoy bien. Ay, me dice que estoy en pecado. No, hay que cerciorar con las escrituras cómo estoy. Preocupémonos. Ya no, voy a ver cómo estoy, cómo los veré. Ellos no iban a lo que Pablo decía, porque Pablo era un predicador que predicaba la verdad. Pero ellos querían cerciorar si realmente le estaba diciendo, ¿están en pecado o están en santidad? Las dos eran peligrosas. ¿Por qué? Porque si decía estás en santidad, decía, pero ¿qué tal si no estoy? Maldito el hombre que no tiene nombre. Pero si estás en pecado, pues también. ¿Qué tal si estoy en pecado? Voy a ver si es verdad. Entonces ellos escudriñaban las escrituras, no se quedaban así por lo que decía el Pablo. Pablo no se enojó. Pablo se contentó porque eran personas que estaban atentas a su alma, a su salvación. O sea, no, eso no va a ser como Jesús dice, se preocupaban, dice, no va a ser que este me lleve, como dice Jesucristo, lo dijo. Un hombre no puede llevar a otro hombre, un ciego no puede llevar a otro ciego, los dos van a caer en el pozo. Yo no confío, dice. Está bien. No confías en el hombre, confías en Dios. Pero tú confías en Dios. Bueno, voy a corroborar lo que me estás diciendo. Señor, ¿cómo estoy? ¿Mi necesidad proviene de ti o me estás sanando a mí? ¿O me estás correccionando? ¿Me estás exhortando para que no caiga en ese pecado? ¿O cómo estoy, Señor? ¿O ya estoy ahí? Porque el Señor simplemente nos advierte los pecados. Siempre va a haber advertencia. Pero queremos ver cómo estamos nosotros. Y a pesar de que, vamos a decir que veía a Pablo, él no se quedaba con sus cuñadas de escritura. No se quedaban con lo que Pablo les decía. Porque ellos no querían caer en aquello que dice maldito el hombre que confía en el hombre. Ambos van a caer en el pozo, los dos. Siempre es poner la mirada en Jesucristo, el consumador de la salvación, y no en el hombre. Así que ciertamente esa iglesia hebrea llevaba éxito, llevaban victorias en victorias porque no ponían la confianza en Pablo. A pesar de que Pablo era un predicador, un apóstol. Pero él no dijo no. Si a alguien viene y les engaña, es un ángel del cielo, imagínate. Imagínate un ángel que no pueda ser alguien aquí en el mundo. Muchísimas falsedades. Aún de aquellos que están predicando según en Dios, están en la verdad. Pero puede que esa palabra pues, no sea para ti. O no sea para ti, o sea, advertencia. O como el detalle que uno tiene que escudriñar las escrituras. Y poner la mirada siempre en Dios, no en el hombre. Por eso, el Señor se olvida estar despiertos. La iglesia debería estar despierta. Una iglesia despierta no la engaña a Satanás, no la destruye ni la derriba. No fácilmente la va a engañar, está despierta. Imagínate el velador, está despierto, va viendo. Tiene que ver al ladrón. Porque está despierto. Si está dormido, pues no lo va a ver. Pero estando despierto, vamos a ver.
los engaños de Satanás. Y el único que nos va a mantener despiertos, pues es la palabra de Dios. La verdad nos mantiene despierta, atento a cualquier ruido, cualquier mensaje que manden y envíen. Estás atento. Identifica si es de Dios o no. Y da Dios don de discernimiento al Señor, para que uno pueda saber de dónde viene, de dónde previene. Así que el consejo que el Señor nos da a todos es eso, de ser como los Berea. Es un ejemplo, de verdad, de esos Berea. Ante todos, imagínate. Luego van a las escrituras, vamos a ver si es verdad. Pablo. Y a mí no, Pablo, qué alegría. Qué alegría, porque si estos no se van a ser engañados fácilmente por Satanás. Saben cuál es el alimento saludable. No fueron con Pedro, no fueron con otro. Ay, vamos a ver, a decir oye, si Pablo está en la verdad. Como tú vas a una persona, no, oye, pues a veces que aquel me predicó, me dijo esto, me dijo lo otro. Te va a dar su versión. Pero el único que te va a decir la verdad es Dios. Así que el único que sabe cómo estamos nosotros delante del Señor es Dios. Aquí nos corroba el Señor. Por eso debemos buscar siempre las escrituras, escudriñarlas, las escrituras, porque ellas las que nos dan, nos testifican la verdad. ¿Por qué te digo que el único que sabe cómo estás delante del Señor es Dios? El hombre no lo sabe. Sí sabe algunas cosas que nosotros podemos ver en otras personas, pero no todo. No sabemos si persona que está pecado, están enseñando, no sabemos. Porque aquí vemos que los amigos de Job conocían de la palabra, veían que Job pues le quitó todo Dios. Solamente a una persona que maldice Dios le quita todo. No le quitó a Saúl para poner a David. Pero no estaban muy despiertos, que digamos. No consultaron a ellos, solamente hablaron. Y eso es algo que debemos de ver muy bien nosotros, que siempre debemos consultar a Dios para predicar para la otra persona y aún para saber si esa persona está hablando con la verdad. Porque el engaño es tremendo, pero hay de nosotros que nos han engañado. Aquí dice bien perfectamente cómo Dios nos conoce y que debemos ir primeramente a Él antes que al hombre. Y cómo el hombre no puede conocer al hombre más como Dios. Nadie puede testificar si estás en pecado, nadie puede decir estás en santidad, no. Solo Dios escudriña las escrituras. Vamos a las escrituras a ver qué me dice. Ese mensaje, ese video, eso que me está diciendo esta persona, voy a ver. Dice, y aconteció en Job capítulo 42, versículo 7, y aconteció que después que habló Dios esas palabras a Job, dijo a Elifaz temita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Se habla de los tres amigos que conocían de Dios. Estaba Dios enojado contra ellos, dice, se encendió mi ira, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Aquí nos hace ver, dice que Job, dice, mi siervo Job habló lo correcto, ustedes no. ¿Quién conocía a ellos? Dios. Conocía que Job habló lo recto, todo el tiempo que le quitó todo el tiempo que lo enfermó. Dice, aún decía mi siervo, recto, perfecto delante de Dios. ¿Sí? Lo tenía como un ejemplo Dios. A Job, mi siervo, le decía. Y a ellos le dijo que no hablaron lo correcto, o sea que no
Era falso lo que habían dicho, pues. Falsa doctrina, falsa enseñanza, falso mensaje. No proviene de Dios. Entonces, ustedes no hablaron lo correcto ni lo recto de mi hijo, de mi siervo. Se encendió su ira contra ellos. Que le dijo: y ahora pues tomad 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecerle el caso por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto él atenderé, para que no tratara afrentosamente, por cuanto habéis hablado de mí por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Se encendió la ira del Señor, y iba a recibir una mala oración de Job, de ellos, ¿no? Pues estaban en pecado. Fíjate que decían que Job, ellos decían, fíjate cómo Dios dice: aquel que te bendiga lo voy a bendecir, aquel que te bendiga lo voy a maldecir. No estamos diciendo que te maldiga a nadie, pero ellos decían que Job está en pecado, que por eso le ha quitado todo, que por eso está enfermo. Y Dios se enojó y les dijo claramente: mi siervo no estaba mal, ustedes estaban mal. Quien pecaron fueron ustedes. Quien estaba en pecado eran ustedes, no mi siervo. Que dice: voy a recibir su oración de ellos y la tuya no. ¿Por qué? Porque dice el Señor que no ora. Él no escucha la oración de un pecador. Entonces, quien está en pecado eran los amigos. Y Job, Dios atendió su oración porque no estaba en pecado, está en santidad. Aleluya. Imagínate cómo Dios recompensa y hace justicia para aquellos que contienden, que pelean, que agreden, que quieren insultar a uno. Y por aquel que dice, por eso dice que te maldía, lo voy a decir, o sea, regresa. Que tú pensaste, lo que tú hiciste, se regresa contra aquella persona. Por eso es muy importante que escudriñemos las escrituras antes de tomar una decisión, de hacer algo, ¿cierto? Eso es cierto. De predicar a otra persona y saber qué vas a decir, ciertamente. Y el que le está oyendo tiene que también hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios mira. Y gracias a Dios que nos ayuda, ¿verdad? Pero nuestra obligación, nuestra decisión y lo que nosotros debemos hacer es escudriñar las escrituras para no ser engañados por nadie. Así, aunque conozca la verdad como Pablo, aunque sea una persona que venga de parte de Dios, debemos de hacerlo. Debemos confirmar lo que Dios nos habla, si está lo correcto, ¿no? Si es su exhortación, si mi exhortación está en lo correcto, ¿no? Siempre se debe de escudriñar, porque ese es uno de los mandamientos que Dios nos ha dado, que debemos de hacerlo. Ahí está la salvación. Por eso dice: poner la mirada en el consumador, en el Salvador, no en el hombre, porque nosotros podemos equivocarnos. O se puede buscar a aquella persona que va a predicar, vuelvo a decir, en YouTube o cualquier otro lugar. Pero Dios no se equivoca, así que mejor ir a las escrituras si es verdad lo que se está hablando o no. Eso es lo que el Señor nos da, ese gran consejo a todos, porque a mí también me lo da. Bendito sea el Señor, mi alma lo alaba, Padre Celestial. Bendito y glorioso es tu nombre. Gracias, Señor, por ese hermoso, Señor, por esa pequeña predicación y por guardarnos y cuidarnos y darnos tu bendición de un día más de vida, Padre. Gracias te damos, Señor Jesucristo, y que Dios los bendiga con un verdadero arrepentimiento genuino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.